Jeffrey Dahmer, historias ocultas. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió una serie de crímenes atroces en las décadas de 1970 y 1980. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, y se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia. Dahmer cometió sus primeros asesinatos en 1978, a la edad de 18 años, cuando asesinó a Stephen Hicks. Sin embargo, su serie más conocida de homicidios ocurrió entre 1987 y 1991. Durante este periodo, Dahmer asesinó a 17 hombres jóvenes. Sus víctimas eran en su mayoría hombres homosexuales de ascendencia afroamericana y asiática. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Dahmer tenía un patrón específico de conducta que incluía la violación, el asesinato y la desmembración de sus víctimas. Además, practicaba la necrofilia y llevaba a cabo rituales macabros con los cuerpos. Fue arrestado en 1991 después de que uno de sus intentos de victimización saliera mal y su última víctima lograra escapar y alertar a la policía. En su apartamento, las autoridades descubrieron pruebas abrumadoras de sus crímenes, incluyendo restos humanos, fotografías y objetos perturbadores. En 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado a 16 cadenas perpetuas. Sin embargo, en 1994, fue asesinado en prisión por un compañero recluso. La historia de Dahmer ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas debido a la brutalidad de sus crímenes y la complejidad psicológica detrás de su comportamiento. Su caso sigue siendo un tema de debate y estudio en el campo de la criminología y la psicología criminal. Diagnóstico. Jeffrey Dahmer fue diagnosticado con varios trastornos mentales durante su vida, aunque es importante tener en cuenta que los diagnósticos psiquiátricos son complejos y pueden variar dependiendo de la perspectiva de los profesionales de la salud mental. Durante su juicio, se sometió a evaluaciones psiquiátricas que llevaron a un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y trastorno esquizofrénico. Sin embargo, algunos expertos han argumentado que el diagnóstico de esquizofrenia podría haber sido erróneo y que Dahmer podría haber sufrido más bien de un trastorno de la personalidad narcisista. Es importante señalar que, aunque se haya realizado un diagnóstico, la complejidad del comportamiento de Dahmer hace que sea difícil encapsular su condición en una sola categoría. Además, su consumo de alcohol y sustancias psicoactivas a lo largo de su vida también podría haber contribuido a sus acciones y complicado el diagnóstico. En última instancia, la comprensión completa de la psicología de Jeffrey Dahmer y los factores que contribuyeron a sus crímenes sigue siendo un tema de debate y especulación en el campo de la psicología criminal. Los asesinatos que cometió Dahmer. Los crímenes de Jeffrey Dahmer son extremadamente perturbadores y contienen detalles gráficos. Te advierto que la descripción de estos eventos puede resultar muy impactante. Si prefieres no leer sobre estos detalles, te sugiero que evites esta respuesta. Jeffrey Dahmer cometió una serie de asesinatos entre 1978 y 1991, y sus crímenes se centraron principalmente en jóvenes hombres. A continuación, se presenta un resumen de algunos de sus asesinatos más conocidos. Stephen Hicks, 1978, fue la primera víctima conocida de Dahmer. Hicks fue recogido mientras hacía autostop. Después de conducirlo a una ubicación aislada, Dahmer lo golpeó con una mancuerna y estranguló. Luego, desmembró el cuerpo y esparció los restos en el bosque. Hicks fue la primera víctima conocida de Jeffrey Dahmer, marcando el inicio de una serie de asesinatos horrendos. El 18 de junio de 1978, Dahmer lo recogió mientras hacía autostop cerca de Chippewa Lake Park, Ohio. Convenció a Hicks para que lo acompañara a su casa, ofreciéndole beber cervezas y pasar el rato. Sin embargo, una vez en su casa, Dahmer atacó a Hicks.
Dahmer golpeó a X con una mancuerna y luego lo estranguló hasta la muerte. Posteriormente, desmembró el cuerpo y llevó los restos al bosque, donde los dispersó. X fue asesinado antes de que Dahmer desarrollara sus métodos más macabros y refinados, pero su muerte estableció el patrón de asesinatos que seguiría. Este brutal acto inicial refleja la perturbadora transformación de Dahmer en un asesino en serie. La historia de Steven Heck se convirtió en la primera página de un oscuro capítulo que continuaría con más víctimas y horrores a lo largo de la siniestra trayectoria criminal de Jeffrey Dahmer. Stephen Tommy 1987, Tommy fue asesinado en una habitación de hotel. Dahmer afirmó que no recordaba haber cometido el asesinato y que su memoria estaba nublada por el alcohol. En septiembre de 1987, Jeffrey Dahmer cobró otra víctima, Stephen Tommy, marcando un escalofriante episodio en su historia criminal. Tommy, un joven de 25 años, fue asesinado en una habitación de hotel en Milwaukee. Dahmer afirmó que su memoria estaba empañada por el consumo excesivo de alcohol y no recordaba los detalles precisos del asesinato. La víctima fue estrangulada y su cuerpo fue posteriormente desmembrado y desechado, siguiendo el patrón macabro que caracterizaba los crímenes de Dahmer. Este asesinato es notable por ser uno de los primeros casos en los que Dahmer utilizó la violencia extrema y el acto de desmembrar los cuerpos como parte de su modus operandi. Aunque las circunstancias específicas de la muerte de Tommy pueden no haber sido recordadas claramente por Dahmer, su brutalidad sentó las bases para los horrores que seguirían en los años venideros, consolidando la naturaleza sádica y perturbadora del asesino en serie. La trágica historia de Stephen Tommy destaca la escalada de violencia que caracterizó la carrera criminal de Jeffrey Dahmer. James Dostator 1988 fue asesinado en la casa de Dahmer. Después del asesinato, Dahmer disolvió los restos de Dostator con ácido y los descargó en el inodoro. En 1988, James Dostator se convirtió en otra víctima de la espeluznante cadena de asesinatos de Jeffrey Dahmer. Dostator, de 14 años, fue asesinado en la siniestra residencia de Dahmer en Milwaukee. Dahmer admitió que estranguló a la joven víctima después de sedarla, marcando un patrón de violencia y depravación que caracterizaría sus crímenes. Después de la muerte de Dostator, Dahmer llevó a cabo acciones horrendas, disolviendo los restos del cuerpo en ácido y eliminando los restos de manera desconcertante. Este acto atroz no solo reflejó la brutalidad de Dahmer, sino también su creciente obsesión con la manipulación y despojo de los cuerpos de sus víctimas. El asesinato de James Dostator destaca la insidiosa naturaleza de los crímenes de Dahmer, revelando una escalada en el sadismo y la deshumanización que caracterizarían los horrores por venir en la trágica historia de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Richard Guerrero 1988, Guerrero fue asesinado después de ser sedado y estrangulado. Dahmer también intentó realizar experimentos para convertir a Guerrero en un zombi obediente, pero los intentos fueron infructuosos. En 1988, Richard Guerrero se convirtió en otra víctima de la escalofriante ola de violencia de Jeffrey Dahmer. Guerrero, de 25 años, fue abordado por Dahmer, quien le ofreció dinero a cambio de acompañarlo a su apartamento. Una vez allí, Dahmer lo sedó y estranguló. Después del asesinato, Dahmer llevó a cabo prácticas aberrantes con el cuerpo de Guerrero. Intentó realizar experimentos para convertirlo en un zombi obediente, inyectándole sustancias químicas en el cerebro. Cuando los intentos fracasaron, Dahmer disolvió los restos del cuerpo en ácido y desechó los restos. Este crimen revela la creciente depravación de Dahmer, mostrando su fascinación por el control total sobre sus víctimas y su obsesión con prácticas cada vez más grotescas. La trágica historia de Richard Guerrero destaca la espiral descendente de violencia y sadismo que caracterizó los crímenes de Jeffrey Dahmer durante esa época, marcando un periodo oscuro en la historia de la criminalidad en serie. Anthony Sears 1990, Sears fue estrangulado en la casa de Dahmer. Dahmer conservó la cabeza y los genitales de Sears como trofeos.
En 1990, Anthony Sears se sumó a la lista de víctimas de Jeffrey Dahmer en una historia marcada por la brutalidad y la depravación. Sears, de 26 años, fue estrangulado en la morada de Dahmer. Posteriormente, Dahmer llevó a cabo acciones grotescas con su cuerpo, conservando la cabeza y los genitales de Sears como macabros trofeos. El asesinato de Sears revela la creciente obsesión de Dahmer por la retención de partes específicas del cuerpo de sus víctimas, destacando una conexión siniestra entre el asesino y sus atrocidades. Esta fase de la serie de crímenes de Dahmer también muestra su tendencia a realizar actos sexuales con los cadáveres, profundizando aún más en la depravación. La historia de Anthony Sears subraya la naturaleza cada vez más macabra y perturbadora de los crímenes de Jeffrey Dahmer, revelando una espiral descendente hacia la barbarie y la deshumanización de sus víctimas. La trágica muerte de Sears es un sombrío recordatorio de la oscuridad que envolvía la mente de uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Errol Lindsay 1991, Dahmer intentó drogar a Lindsay, pero murió como resultado de la intoxicación. Dahmer luego realizó actos sexuales con el cuerpo antes de desmembrarlo. En 1991, Harold Lindsay se convirtió en otra víctima trágica de los horrores de Jeffrey Dahmer. Lindsay, de 19 años, fue atraído al apartamento de Dahmer, donde éste intentó drogarlo. Sin embargo, Lindsay falleció como resultado de la intoxicación, marcando un giro sombrío en la siniestra historia de Dahmer. Después de la muerte de Lindsay, Dahmer realizó actos sexuales con su cuerpo antes de desmembrarlo. Este crimen pone de manifiesto la creciente obsesión de Dahmer por el control total sobre sus víctimas y sus prácticas cada vez más aberrantes. La historia de Harold Lindsay destaca la despiadada espiral de violencia y depravación de Dahmer durante ese periodo. La manipulación química, el abuso sexual post-mortem y la desmembración reflejan una profundización en la degradación de sus crímenes. Lindsay se convirtió en una víctima más de la oscura trayectoria de Jeffrey Dahmer, un hombre cuyos actos brutales dejaron una marca indeleble en la historia de los asesinos en serie. Conor Axentasson en 1991, Dahmer lo atrajo a su apartamento, donde intentó realizar experimentos lobotómicos en él. Sintasompone logró escapar, pero fue recapturado por Dahmer y asesinado. En 1991, Conor Axentasson se convirtió en una víctima más de la atrocidad de Jeffrey Dahmer. Sintasompone, un joven de 14 años, fue atraído al apartamento de Dahmer bajo la promesa de dinero. Dahmer lo drogó, pero Sintasompone logró escapar desnudo y desorientado. La policía, llamada por dos mujeres que presenciaron la fuga, llegó al apartamento de Dahmer. Sintasompone, incapaz de comunicarse completamente en inglés, fue presentado por Dahmer como su compañero adulto y llevado de regreso a la casa. Trágicamente, la policía no identificó la situación de peligro. Después de la partida de la policía, Dahmer asesinó a Sintasompone. Este crimen destaca la falla del sistema legal en proteger a posibles víctimas y la manipulación astuta de Dahmer. La historia de Conor Axentasson revela la intersección de la negligencia policial y la depravación de Dahmer, arrojando luz sobre las consecuencias trágicas de la falta de intervención adecuada en el caso. La muerte de Sintasompone se convirtió en un punto oscuro y angustiante en la trágica narrativa de los crímenes de Jeffrey Dahmer. Estos son solo algunos ejemplos de los horribles crímenes de Jeffrey Dahmer. La magnitud de su violencia y la deshumanización de sus víctimas han dejado una marca indeleble en la historia de los asesinos en serie. El final de Dahmer. El final de la escalofriante serie de crímenes de Jeffrey Dahmer tuvo lugar el 22 de julio de 1991. Tracy Edwards, uno de los pocos sobrevivientes de los ataques de Dahmer, logró escapar de su apartamento y alertó a la policía sobre la brutalidad que se estaba llevando a cabo. Edwards guió a los oficiales hasta la morada de Dahmer, donde se encontraron con evidencia abrumadora de los crímenes. Al registrar el apartamento, los agentes descubrieron fotografías macabras, restos humanos conservados y elementos que evidenciaban prácticas inhumanas.
Dahmer fue arrestado y posteriormente confesó sus crímenes, detallando los asesinatos y desmembramientos. En 1992, Jeffrey Dahmer fue juzgado y condenado por 16 asesinatos y otros crímenes. Recibió 16 cadenas perpetuas, totalizando 937 años de prisión. Durante su tiempo en la cárcel, Dahmer fue atacado por otros reclusos en 1994 y murió a causa de las heridas. La captura de Dahmer marcó el fin de la pesadilla para muchas familias afectadas por sus crímenes. El caso generó intensa atención mediática y llevó a un escrutinio sobre las deficiencias en la respuesta policial y la necesidad de mejorar los protocolos para identificar a posibles víctimas en situaciones de peligro. ¿Quieres más historias intrigantes? No te pierdas ni un detalle. Sigue nuestro canal para explorar más relatos desconocidos y envíanos tus ideas. Estamos aquí para escucharte. ¿Qué historias te gustaría descubrir a continuación? Déjame tus comentarios.